Y ofrezco la palabra al señor representante de Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Bolivia desea agradecer a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, por su exposición respecto a la cooperación entre Naciones Unidas y la Unión Europea. Al respecto, quisiera precisar que la cooperación internacional, como lo establece la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1, inciso 3, tiene la finalidad de dar solución a los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y lograr esto a través del multilateralismo. Sobre este punto concordamos con lo establecido en el prefacio de la Estrategia Global para la Seguridad Exterior para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, cuando expresa que debemos trabajar juntos, pero no debemos únicamente trabajar juntos de forma inclusiva, sino debemos hacerlo bajo el principio de igualdad soberana que responda sobre todo al bien común de nuestros pueblos. En tal sentido, es imperativo trabajar en el fortalecimiento del multilateralismo bajo el estricto apego a la Carta de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales y subregionales son cruciales para la estabilidad y la seguridad al convertirse en mediadores naturales y poseer insumos adecuados para abordar determinados asuntos, por lo que pueden crear condiciones propicias para el logro de soluciones duraderas sobre la base del beneficio mutuo de los Estados y los principios del derecho internacional, en línea con el capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 65/276 respecto a la cooperación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. Es bajo esta línea que Bolivia mantiene relaciones con la Unión Europea, también enmarcadas en el diálogo institucionalizado con la CELAC, para concertar políticas y acciones en el contexto internacional que nos permitan avanzar hacia metas comunes favorables, encarando retos globales como la crisis alimenticia, el cambio climático y el terrorismo, entre otros, por lo que esperamos que la cooperación entre ambas organizaciones continúe bajo estos lineamientos en beneficio común. Señor presidente, expresamos nuestra solidaridad con las familias y los gobiernos de las víctimas de los ataques terroristas que han afectado a la Unión Europea. Lamentamos el incremento de los mismos y encomiamos los esfuerzos de la Unión Europea para combatir este flagelo. Condenamos el terrorismo y alentamos a esta organización a continuar con sus esfuerzos para aumentar la cooperación y el intercambio de información en el marco del respeto a los derechos humanos. Con referencia a los conflictos o controversias entre los Estados, Bolivia subraya la importancia de que todos los Estados miembros observen, respeten y apliquen y cumplan los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. En ese entendido, es menester alentar a la solución pacífica de controversias mediante el diálogo, la mediación, la negociación o en la utilización de mecanismos judiciales establecidos por la Carta, como la Corte Internacional de Justicia. Bolivia considera que la Unión Europea es un actor global esencial a nivel político y económico que contribuye a la solución pacífica de controversias, por lo que encomiamos el trabajo realizado por esta organización en distintos lugares del planeta. Asimismo, en esta misma línea, consideramos que las medidas y los mecanismos diplomáticos de prevención de los organismos regionales deben estar coordinados y orientados a la identificación temprana de posibles crisis y de intercambio de información imparcial. En ese sentido, vemos de forma positiva la cooperación con dicha organización regional. El principio, basados, por supuesto, en el principio de no intromisión en los asuntos internos de los Estados, así como en el principio del no uso de la fuerza ni la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía, la integridad territorial e independencia de los Estados. Señor presidente, Bolivia reconoce el trabajo de la Unión Europea realizado en diversos temas que son asuntos de este Consejo de Seguridad. Por ejemplo, la cuestión nuclear iraní, en la que la Unión Europea jugó un papel muy importante. También en la resolución del conflicto palestino-israelí, que contempla la solución de los dos estados con las fronteras anteriores a 1967 y como Jerusalén Oriental como capital del Estado de Palestina.
De igual forma, vemos de forma positiva el trabajo que la Unión Europea realiza en África en el ambiente de la seguridad, donde se constituye como un factor principal, financiando las operaciones de la Unión Africana en Amisom, contribuyendo al desarrollo y capacitación de las Fuerzas Armadas somalíes con la misión EUTM, misión de formación de la Unión Europea, y en el mar, con la operación marítima EUNAVFOR Atalanta, la cual lucha contra la piratería. Asimismo, encomiamos el trabajo de la Unión Europea realizado en Mali para la formación de las Fuerzas Armadas de ese país y su trabajo en la República Centroafricana en coordinación con MINUSCA. Señor presidente, el mundo atraviesa la peor crisis de desigualdad de la historia. 8 personas tienen la mitad de la riqueza global. El mundo atraviesa la peor crisis humanitaria desde 1945. 128 millones de personas requieren de asistencia humanitaria en 33 países. Atravesamos una profunda crisis financiera en la que no hemos aún resuelto las causas estructurales, por ejemplo, de fenómenos como la deuda externa. Atravesamos una seria crisis energética. 2.900 millones de personas usan leña o mechero como calefacción o para cocinar. Como lo ha afirmado la señora Mogherini, atravesamos una seria crisis climática, también atravesamos una seria crisis alimentaria, una crisis de la institucionalidad internacional. Prueba de ello es el hecho de que este órgano aún no ha podido reformarse después de tantas décadas. Pero la peor de todas, la guerra. Guerras en distintos lugares del mundo, provocadas en muchos casos por el intervencionismo, por las políticas de cambio de régimen, por el desapego y el desconocimiento de las normas de derecho internacional. Todas estas crisis, señor presidente, nos demuestran que no existe un primer ni un tercer mundo. Existe un solo mundo, una sola casa para la familia humana, un solo hogar, pero con responsabilidades diferenciadas entre sus miembros. Creemos que la Unión Europea puede y debe jugar un papel fundamental para la resolución de todas estas crisis. Y esto debe hacerse fundamentalmente basados en el derecho internacional, en el apego irrestricto, sin dobles raseros, al multilateralismo, utilizando a la política y a la diplomacia en primera línea en todos los casos. Muchas gracias. Agradezco al señor representante de Bolivia.